No al cierre de las dunas, un titular simple y claro para hacer un llamamiento a la población en general a participar en la manifestación que tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en la Plaza Patricio Calero de Corralejo. La convoca la Asociación de Vecinos de Parque Holandés y La Caleta. Saludamos ya a Elena Gazale, es su presidenta recién elegida. Primero felicitarla por el cargo. Buenos días, Elena. Buenos días y muchísimas gracias. Bueno, desde hace 2 días creo que eres presidenta, ¿no? Sí, literalmente. Sí. Reunión de los vecinos el pasado miércoles y la elegían usted presidenta. Efectivamente, y todo surgió simplemente porque el día 30, cuando vinieron a informarnos, ¿no?, de que hicieron un acto de presencia algunos políticos de que la carretera se cerraba, pues nos pusimos las pilas todos los vecinos y decidimos retomar el asunto de la asociación de vecinos, que estaba un poco paralizada, y encontrar sí. una buena motivación, ¿no?, para aunar esfuerzos y actuar juntos y unirse por una causa. ¿Cómo les está afectando a ustedes que todavía no está construido ese ramal prometido que conectaría esa zona con el eje norte-sur, con la autovía? ¿Cómo les está afectando este cierre temporal de las dunas? La verdad es que la carretera de las dunas. Sí, está afectando de muchísimas formas, ¿no? A nivel social la gente está pues deprimida, ¿no?, cansada, enfadada. Hay un montón de emociones, ¿no?, dentro de los residentes del Parque Holandés y La Caleta. Por otro lado, a nivel digamos, a nivel situacional, ¿no?, está afectando muchísimo porque hay personas que han llegado a perder sus puestos de trabajo, que eso me parece de las repercusiones más graves que hemos tenido. ¿Y cómo es esto? Al no poder cuadrar del todo el servicio de guagua con la llegada a sus puestos de trabajo, pues han llegado tarde. Entonces, al haber llegado tarde, yo desconocía, pero hay un sistema en los hoteles que si llegas 3 veces tarde, pues automáticamente te mandan a recursos humanos y eso implica ya que un despido, ¿no? Así me lo han explicado ellos. Un despido procedente, sí. Efectivamente. Si se llega tarde 3 veces. Claro, es que si nos ponemos a pensar el tema del servicio, por ejemplo, de guaguas nada más, si tú trabajas en la cadena Río, por poner un ejemplo, y trabajas y vives en Parque Holandés o La Caleta, estamos hablando de 1 o 2 paradas. Ahora estamos hablando de que tienes que hacer toda la ruta en Corralejo hasta llegar a la estación y luego coger una lanzadera que sí que han puesto el Cabildo para ir a trabajar a los hoteles, por lo cual estamos hablando de... ¿Cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto se tardaría en el, digamos, tramo habitual? En el tramo habitual 10 minutos. 10 minutos. Y en el nuevo, pues aproximadamente unos 40 minutos, calculo yo. Haciendo todo el recorrido. Efectivamente. Y claro, estamos hablando de familias con niños que tienen que organizarse para llevarlos, ¿sabes? Ahora cuando empieza el colegios, trabajo, estamos hablando de un montón de aspectos que creo que no se consideraron del todo. Si hubieran venido a hablar con nosotros antes, posiblemente ya nosotros le hubiéramos adelantado nuestras preocupaciones y hubiéramos podido, de alguna manera, organizar la situación mejor. O sea que es una de las quejas realmente, Por supuesto. El haber podido, bueno, pues tomar antes cartas en el asunto, haber previsto realmente todas las consecuencias que podría tener este cierre de la carretera y haber, bueno, pues aportado también soluciones. Por supuestísimo, por supuestísimo. El haber sido francos con nosotros de antemano hubiera ayudado muchísimo. Cuando dice usted francos, es que no faltaron faltaron a la verdad en esa reunión, no les dijeron las cosas como eran. Yo, en representación de algunos vecinos, ¿no?, voy a hablar como responsable de la asociación, como presidenta de la asociación de vecinos. Entonces, en representación de esa gente, sí, la gente se siente engañada, mentida, traicionada, manipulada, utilizada y el discurso, como siempre, podría ser larguísimo, larguísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque nos tuvimos que enterar por la prensa. A ver cómo te comes tú eso, que siendo el pueblo más afectado, ¿vale?, tengamos que enterarnos por la prensa y tengamos que ser nosotros quienes hagan un llamamiento a ellos a que vengan a explicarnos la situación 10 días antes de que suceda, en el año 2018. 10 días antes de que suceda el corte efectivo. El corte efectivo por la película y el famoso estudio socioeconómico, que según nos dicen algunos es socioeconómico, según nos dicen otros es socioeconómico y medioambiental. Entonces, a saber. Bien, ustedes se enteran por la prensa, deciden, bueno, pues informarse de primera mano, instan a los dirigentes políticos a mantener un encuentro con los vecinos y vecinas tanto de La Caleta como de Parque Holandés
¿Y qué es lo que les dicen ahí en esa reunión? Nos dicen que el estudio se había preveído, que se había previsto y que ellos, para poder un poco paliar la situación de que también tenían solicitado el permiso para rodar una película, que es la de Wonder Woman, decidieron pues intentar minimizar el daño. El estudio de cualquier manera tenía que hacerse en temporada alta según ellos, ¿vale? Por lo cual intentar cuadrar lo que es el rodaje de la película con el estudio era lo más eficiente y lo mejor que pudieron ellos pensar. Eso sí, siempre sin avisarnos a nosotros de esos planes. Si a ustedes les hubieran avisado con antelación, si hubieran podido programar realmente y poder, bueno, pues facilitar todo esto y evitar estas situaciones que se están produciendo, ¿hubieran entendido la realización del estudio y hacer coincidir además en el tiempo la grabación de la película? No sé si lo hubiéramos aceptado, si lo hubiéramos entendido, pero sí te garantizo que estaremos mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, restaurantes como el Don Pepe, que está en la rotonda de Parque Holandés y tiene una capacidad, un aforo para cientos de personas. Es un restaurante que en 10 días no puede organizar ahora a ver cómo va a administrar su economía. Estamos hablando de que padres con hijos que tienen que ir al colegio, un montón de historias. Podríamos habernos organizado escuelas de surf que utilizan esas playas, la playa del Moro, que utilizan esas playas para trabajar. Claro que nos hubiéramos organizado mejor. Igual hubiéramos hasta cerrado el mes de agosto, irnos de vacaciones, hubiéramos asimilado la situación de otra manera. Pero no solamente eso, sino que nos hubiéramos sentido como parte de la decisión, y como parte de la decisión también podríamos haberles asesorado a ellos desde el punto de vista nuestro qué necesidades tendríamos y hubiéramos llegado a un acuerdo, se hubiera negociado de una forma diferente. Hubiéramos, por ejemplo, yo les hubiera solicitado una lanzadera Parque Holandés Corralejo, porque si nosotros estamos sufriendo el tema de la guagua, la gente de Puerto del Rosario, que cuando vuelve desde Corralejo, que tiene que pasar por todo Parque Holandés, pasar por toda la rotonda de la Caldereta, dar marcha atrás hasta Parque Holandés y volver, me han dicho que hasta hora y media han tardado en llegar a trabajar. O sea, tú imagínate el caos que en lo que se está convirtiendo. Elena, a mí lo que me causa un poco de estupefacción es que desde que ya se proyecta la autovía, hace ya unos cuantos años, se prevé el cierre no temporal, sino definitivo de la carretera de las Tunas de Corralejo. Es algo que aparece en el informe medioambiental del proyecto del eje norte-sur y era una condición, digamos, impepinable. Ya hace cosa de un año y medio, organizaciones empresariales salieron un poco dando la voz de alarma para pedir y evitar el cierre definitivo de la vía. Realmente no tuvo repercusión en la sociedad apenas, y ahora es cuando se ha procedido al cierre temporal y parece que surgen los problemas. ¿No se podía también haber manifestado la población antes? Por supuesto, y de todo esto estamos aprendiendo todos. Considero que realmente sí tendríamos que haber salido, por supuesto, y de todo eso se aprende. Pero ahora estamos aquí y ahora estamos diciendo que realmente estamos cansados de la cantidad de mentira que nos dicen, porque realmente con una simple modificación del PRUC, que es el Plan de Ordenamiento de Uso y Gestión del Parque Natural, podemos conseguir que esa cláusula, por decirlo de alguna manera, que se firmó, se pueda modificar. Es el PRUC quien determina que la carretera se va a cerrar desde que tenga la autovía. Entonces, modificando el PRUC, creo que podremos conseguir... Claro, pero habrá que, para modificar ese PRUC, habrá que tener, digamos, algunos avales que determinen que se puede llevar a cabo esa modificación. Yo creo que ese estudio socioeconómico, con tintes quizá ambientales también, pues esté de alguna forma dirigido, proyectado para modificar ese plan. Eso espero. Ahora, yo te pregunto, y quiero que me seas totalmente sincera, en el aeropuerto se hacen muchos estudios socioeconómicos. ¿Cuántas veces has visto el aeropuerto cerrado para hacer el estudio? ¿Cuántas veces he solicitado, por activa y por pasiva, que nos demuestren, pero con hechos, que nos enseñen algún documento en donde la ley diga que la carretera ha de estar cerrada para elaborar ese estudio? Entonces, lo que realmente ustedes cuestionan es que el cierre responda a la necesidad de realizar ese estudio socioeconómico y de evitar el cierre definitivo. Ustedes piensan que se podía haber mantenido abierta la carretera si no fuera por la película y que el estudio se podría haber hecho igualmente.
Eso es lo que ustedes dicen. Efectivamente, eso por un lado. Por otro lado, considero también que el tema de la película, nosotros quiero que sepan que no estamos para nada en contra. Me parece correctísimo que haya diversidad económica y que entre dinero a la economía de la isla de varias formas, ¿no? Según tengo entendido, también la película solicitó hacer el rodaje en octubre, no en temporada alta, no en pleno agosto y septiembre, por lo cual hubiera sido pues bastante lógico que se hiciera en octubre, ¿vale? Durante los X días que se van a cerrar para la película, y buscar otra manera de modificar el PRUC. Ahora bien, si estamos hablando del tema medioambiental, ¿vale? Como es el caso, el problema que tenemos es que es un tema medioambiental y que por eso se supone que se cierra la carretera. Yo no sé cuántos parques naturales hay en España, pero muchísimos. Y no conozco ninguno que no tenga acceso, que no tenga carretera. El problema, por más que quieran decir que es la carretera, no es la carretera. Estamos de acuerdo en que haya una regularización del tránsito, estamos de acuerdo con que se limite la velocidad, también. una limitación en la velocidad, en el tipo de Los vehículos pesados, por ejemplo, también. Efectivamente, y de hecho, desde que se abrió la circunvalación Caldereta-Coralejo, ya ha habido un bajón de 10.000 vehículos diarios a 2.000 vehículos diarios. Entonces, si ya vemos que esas medidas están funcionando y realmente nos queremos hacer los locos, nos hacemos los locos. Pero si vamos a ser sinceros, hay otro tipo de evidencias que dicen que están afectando al tema de las dunas. Por ejemplo, el edificio de las agujas, que es un mamotreto. Eso es un estudio que tiene hecho el propio Cabildo y que determina que realmente el flujo de las dunas, el flujo tradicional, se está viendo impedido precisamente por ese edificio. Lo que pasa que también, por la situación en la que está, es complicado, pues bueno, de alguna forma derribarlo sin más, ¿no? Claro, pero simplemente porque sean procesos judiciales muy largos y... Pero ya simplemente porque sea complicado no quiere decir que vayamos a atacar la carretera que no está afectando realmente al tema de las dunas. Entonces, ¿por qué estamos atacando la carretera? ¿Por qué no están haciendo el enlace de Parque Holandés? ¿Por qué no han facilitado? ¿Por qué no han pensado? ¿Por qué no han planificado crear ese ramal que usted sí. dice, esa conexión, ¿no? Sí, de Parque Holandés, la Caleta, a lo que es la autovía? Efectivamente. Pero eso está previsto dentro del proyecto. Bueno, según nos dijo Blas Acosta en la última reunión que tuvimos, por lo menos 4 años. Entonces, que seamos realistas y que es un tema burocrático y que estamos hablando de entre 3 y 4 años. Entonces, podrás entender nuestro enfado. Creo que, de todas formas, era uno de los determinantes, era que hasta que no estuviera el semienlace jamás se cerraría la carretera. Eso también se lo han pasado por otros lados, ¿vale? Yo entiendo que esto es temporal, lo entiendo, me lo trago con papas, no me gusta, pero lo entiendo. Y entiendo que puede haber un rodaje de la película y vale, fantástico. Hasta ahí todo muy bien. Ahora, que no puedan hacer 4 kilómetros de cemento, de carretera, para conectar a un pueblo al segundo núcleo más potente del municipio de La Oliva, eso me parece de desorden, me parece mala gestión, malas previsiones. En cualquier caso, esta es una convocatoria que ustedes hacen con un objetivo muy concreto. Es apolítica, entiendo, aunque se les van sumando formaciones políticas que han manifestado su adhesión a la causa. Efectivamente. ¿Con quiénes cuentan ya hasta este momento? Bueno, si nos ponemos a pensar, contamos con todos. Nadie se ha atrevido a decir sí al cierre, que yo sepa. Es lo más curioso, la paradoja de todo esto es que todo el mundo está en contra del cierre, pero la carretera está cerrada. Y está prevista. Todo el mundo está en contra del cierre definitivo. En principio, efectivamente. No contra el cierre temporal, porque... Muchos están en contra del cierre temporal también, muchísimo. Sí, es verdad que cuando hablamos de que todos por unanimidad es del cierre definitivo, y hablo de políticos, no hablo de ciudadanos, ¿vale? Hay personas ecologistas, etcétera, que interpretan la apertura de mantener la carretera abierta como un atentado contra las dunas. Y sin ir más lejos, ni muchísimo menos, simplemente el acceso que creo que a las personas mayores, los niños, personas minusválidas, deberían de tener ese acceso, ¿vale? Y yo soy la primera en decir que se haga de la forma más rigurosa, ¿vale? Que se mantengan limpias, que busquemos la forma de que sirva para todos. Pero el acceso tiene que estar ahí para todos, considero. Pero esperarán por lo menos a que ya termine el estudio y termine la película, ¿no? Ya Hombre, puestos en este... Es que no nos han dado alternativa, Pía. No tenemos alternativa.
Ujú. Bueno, mañana invitación, haga usted, curse usted una invitación Por a supuestísimo. la audiencia para que, bueno, respalde este Sería movimiento. magnífico, nos encantaría que viniesen todos a manifestarse con nosotros para el no cierre de la carretera, sí al acceso, sí a las dunas y sí a la regularización y sí al cuidado del medio ambiente. No estamos hablando en ningún momento desde el punto de vista egoísta, espero que puedan ser capaces de entender que sí hemos sido los primeros en reaccionar, es posiblemente por la frustración en la que nos hemos visto embaucados por la situación y por las consecuencias que conlleva este cierre temporal. Pero por haber sido los primeros en reaccionar no quiere decir ni mucho menos que seamos los únicos afectados, porque esto a nivel turístico, a nivel económico, podría ser un impacto bastante Ya lo están grande. diciendo también las organizaciones empresariales. Había empresarios que estaban advirtiendo que han tenido que cancelar reservas este mismo verano por el tema del cierre, y algunos, como el presidente de la patronal turística, por ejemplo, Antonio Hormiga, consideraba una catástrofe, ¿no?, si se cierra definitivamente esa carretera. Totalmente, totalmente. Elena, bueno, lleva poquito tiempo como presidenta de la asociación, pero supongo que, bueno, entendemos que es un proyecto, una causa que está llevando toda su energía de momento, pero supongo que tendrá también, bueno, pues otras reivindicaciones para lo que es la asociación vecinal. ¿Por dónde empiezo, Pía? El Parque Holandés, el pueblo perdido. Quiero pasar de marginados a que seamos un pueblo admirado y querido porque tenemos un potencial tremendo. Me parece que somos un pueblo con una calidad humana y una ¿Culturalidad? Sí, gracias. Fascinante, fascinante. ¿Cuántas personas residen ahora mismo? Aproximadamente unos 2.000 personas. Uh-huh. Un poquito por debajo, ¿vale? 1.800, 1.900 personas aproximadamente. Uh-huh. Y de más de 20 países diferentes, o sea que es fascinante. Yo considero que las diferencias culturales nos enriquecen y el respeto nos une. ¿Qué pasa? Aquí el que menos paga, pues de IBI, hablamos de unos 600, 700 euros al año, que es una barbaridad si lo comparas con otros pueblos y otros lugares, ¿no? Y que no tengamos unas aceras en condiciones, que no tengamos un alumbrado en condiciones, que no tengamos una recogida de basura o limpieza en condiciones, que no tengamos una cantidad de cosas que no sabría ni por dónde empezar en condiciones, me parece que hoy, en el 2018, es totalmente inexcusable. Uh-huh. O sea que ustedes, cuando consigan ya que se mantenga abierta la carretera definitivamente, empezarán también la lucha, entiendo, en estas áreas, apretando un poco las orejas, empezando por el Ayuntamiento de La Oliva. Efectivamente, queremos reivindicar un poco lo que nos corresponde por derecho y a ver si así poquito a poco, en colaboración con el ayuntamiento, que yo no lo veo, no tengo la necesidad de pelear con nadie, es simplemente reivindicar lo que nos corresponde por ley. Y el trabajo del alcalde es intentar un poco ser equitativo y ser justo con todos los pueblos. Pues esperamos que con el nuestro no sea diferente. Elena Gazale, bueno, apuntamos para mañana esa cita importante a las 8 de la tarde en la Plaza Patricio Súper Calero importante. de Corralejo, súper importante, la ponemos con el fosforito. Y en breve la tendremos también hablando de otra faceta suya, como escritora, como coach. Y bueno, teníamos prevista una fecha, pero parece que la agenda está un poquito apretada y tengamos que cambiar. Lo dejamos ahí. Y la invitaremos próximamente para que nos cuente. Elena Gazale, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Pía, ha sido maravilloso, eres una gran entrevistadora, me he sentido muy cómoda y te lo agradezco muchísimo. Ay, pues un abrazo grande, le alegras aún a la mañana del viernes. Un placer, Elena, gracias. Igualmente.